La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Seguimos en esta tarde por la radio de la Universidad de Buenos Aires, la radio pública y plural. Y la semana pasada nos dimos un gustito con un viejo amigo socialista y nos vamos a dar el gusto con un amigo que ya verán cuál es su origen. Es difícil porque... No hagas gestos, Valvo. No hagas gestos porque me goriliza la entrevista. No, ese gesto no. Pero ¿por qué ese gesto un poco sí? Esa palabra tan agresiva. Con tanto apego para algunos. Tan agresiva. Estamos con Emilio Rivera, pero más allá de eso, ingeniero metalúrgico, un hombre de la UTN, ¿a qué colegio primario fue Emilio? Para que lo vayan descubriendo, Guedes sobre todo. Yo soy nacido en Santiago del Estero y mis primeras armas las hice en el colegio de Santiago del Estero en primer y segundo grado. Falleció mi papá, tuvimos que venir a vivir a Buenos Aires y estudié toda la primaria en un colegio en Paso del Rey, que se llamaba Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que era un colegio que se había fundado con un sacerdote, el padre Luis, con terreno que había donado el Aras, La Quebrada, y el padrino del colegio era Irineo Leguizamo y Palito Ortega. Palito Ortega donó los derechos de la canción Changuito Cañero, y con eso se construyó el colegio. Que si bien tiene el nombre de un colegio católico, no era un colegio confesional, a pesar de que lo dirigía un cura, porque era un cura muy particular. Entonces, la mitad de la obra la hizo el cura haciendo de albañil, y era un tipo muy vinculado al ambiente artístico y al ambiente deportivo, ¿no? Entonces el Aras La Quebrada era uno de los aras, en su momento, estamos hablando de los años 60, de los aras más importantes que había en la hípica argentina. Y Irineo Leguizamo no vale la pena ni siquiera mencionarlo, y Palito Ortega era el rey. Entonces no, del Club del Clan. Ya había superado el Club del Clan, ya era el rey, digamos... Era uno de los número uno junto con Sandro. Claro, Sandro era la contraparte, digamos, ¿no? La contracara. Ese cura vos lo mencionaste, que era un cura muy particular. ¿Qué es un cura muy particular? Que en general la imagen que uno tiene de los sacerdotes está más vinculada a la tarea que desarrolla desde el punto de vista de la fe. Este cura, no sé, para que yo era pibe, vayamos a misa, nos daba un numerito y sorteaban números al mes, con los números sorteaban algo. Y era un cura obrero, o sea, un tipo que él agarraba la pala y el pico, y la mitad de la escuela puedo decir que la hizo con sus propias manos, ¿no? Barbelo, de apellido del cura, fumaba Colt, me acuerdo, esos cigarrillos sin filtro. Yo me fui de la escuela, pasé al secundario en el colegio José Hernández en Paso del Rey, terminé la secundaria, vine a estudiar acá a Buenos Aires, y me contaron que un día lo encontraron fallecido al padre apoyado en una pared. Murió apoyándose en una pared, o sea, un hombre grande, en la propia escuela, ¿no? La verdad que fue un hombre absolutamente meritorio. Y como rasgo distintivo, nuestros uniformes escolares eran muy particulares. Los varones usábamos guardapolvo verde y las chicas guardapolvo de color naranja, porque eran los colores del Estud La Quebrada. ¿El secundario lo hiciste? José Hernández de Paso del Rey. Es un colegio que está a una cuadra de la estación de Paso del Rey. Es un colegio que prácticamente se fundó cuando empezamos nosotros. Yo fui la segunda promoción de ese colegio. Piensen en Paso del Rey, Partido de Moreno, año 1966, en el golpe de Ilia. Yo tenía 12 años. El campo. Sí, claro. Yo siempre digo que era un barrio muy particular donde hasta los chorros eran decentes, porque, por ejemplo, mi mamá cuidaba una casa quinta y donde había cosas valiosas, porque era de gente de dinero.
Y yo recuerdo que había una campanita de bronce. Y nunca la robaron mientras estuvimos nosotros ahí. Nos mudamos nosotros ahí porque yo me vine a estudiar a Buenos Aires y lo primero que desapareció fue la campanita de bronce. O sea, los chorros tenían código. Esa casa vive una mujer sola con sus hijos, esa casa no se toca. Nosotros tuvimos decenas de años. Yo viví ahí desde los 8 o 9 años hasta que terminé la secundaria, 8 o 10 años. Y nunca tuvimos el menor incidente y éramos una mujer con 2 niñitos, ¿no? Era otro país. Emilio, decidiste estudiar ingeniería en algún momento. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo decidiste estudiar ingeniería? ¿De dónde venías? ¿De Santiago del Estero? ¿Con las dificultades? No eran las Lomas de San Isidro. Y no. Decidiste estudiar ingeniería, que todos sabemos que es difícil, no es fácil estudiar ingeniería. Bueno, siempre tuve una cierta facilidad para el estudio. Y bueno, me hice la familia de la casa que nosotros cuidábamos era una gente, Gabio López de apellido, gente de alta alcurnia, expositores de la rural, pero siempre tuvieron una atención muy diferente para con nosotros y siempre nos alentaron a estudiar. La dueña, digamos, pagó un estudio para que me hicieran un test de vocacional y me salió que podía estudiar lo que yo tenía ganas, porque me dio un nivel de inteligencia bastante elevado. Y la verdad que yo siempre tuve la alternativa, era estudiar o económicas o ingeniería, es decir, siempre las cosas vinculadas a los números, ¿no? Y me resultó más sencillo poder estudiar en la UTN porque yo tenía que trabajar. Y entonces la UTN daba una facilidad de horarios más amplia que la que tenía en la Universidad de Buenos Aires en económica. Y bueno, por eso estudié ingeniería, pero podía haber sido licenciado en economía política también, que me gustaba y mucho. De hecho, forma parte de mis mayores lecturas en la actualidad, ¿no? Más que las derivadas. ¿Cuándo decidiste que ibas a ser peronista? A ver, yo siento que tengo una cosa como innata a flor de piel, seguramente por mi propia experiencia de vida, ¿no? De una gran necesidad de justicia, de vivir en un ambiente donde se respire paz, donde cada uno pueda desarrollarse. Y me parece que en ese sentido el peronismo me abordó a mí, no yo al peronismo. Yo tengo así un par de imágenes, ¿no? Una de las primeras imágenes que tengo, que no entendí muy bien de qué se trataba hasta que muchos años pasaron, vi una pintada yendo a la casa de unos amigos en Paso del Rey que decía fusiles y machetes por otro 17. ¿Y por qué me acuerdo en particular esta frase? Porque fusiles estaba escrito con C, no con la S que corresponde. Pero me quedó ahí como grabada. Y después entendí de qué se trataba, estábamos hablando ya de los años 70, 71, donde la juventud peronista empezaba a tener una visibilidad que hasta entonces no había tenido. Vengo a Buenos Aires, me mudo con mi mamá y con mi hermano, que es un año menor que yo, alquilamos una pieza en la calle México al 1100, y un amigo, el esposo de una amiga de mi mamá, me consigue trabajo en la Unión Cívica Radical. Mi primer empleo fue en la Unión Cívica Radical, año 1972, cuando la NUCE larga el tema del Gran Acuerdo Nacional, y curiosamente esa casa, donde funcionaba transitoriamente, provisoriamente, el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, estaba en San José 185, que es exactamente al lado donde está la sede del Partido Justicialista hoy de la capital. Y de allí tuvimos un par de meses, hasta que el gobierno devolvió a los partidos políticos sus sedes partidarias. Y fuimos a un local, me parece, de la calle Moreno, Venezuela, a la altura de 11, que ahí estaba el comité de la provincia del radicalismo. Hoy es un museo.
¿Qué calle? ¿Venezuela o no? Moreno. Ahora lo buscamos, pero creo que es Moreno. 2300, 2500. Sí, sí. Es más, lo primero que aprendí, la persona que me había hecho entrar me llevó y me dice, venga, y me llevó a la cocina de ese lugar. Y me dice, acá, me dice, se separó la Unión Cívica Radical. Acá tomaron la decisión Fernández y Balbín de abrirse. Así que ese fue mi primer trabajo. Y digo, el peronismo me arrió porque yo siempre pongo como ejemplo, en el 72, 73, todo joven, con algún grado de inquietud, no iba a ir con los radicales donde estaba Balbín. Biblioteca y Archivo Histórico de la UCR, Moreno 2480. Ahí. Porque hoy el Comité Nacional de la UCR está en Moreno 1453. Claro, pero ese era el comité de la provincia. Ese era el comité de provincia. Hoy es la Biblioteca y Archivo Histórico de la UCR. Bueno, yo ahí conocí, a ver, ¿cuál era mi trabajo? Recepcionar fichas de afiliados. Entonces yo, por ejemplo... De la provincia de Buenos Aires. A Mastro Lorenzo de Lanús, por ejemplo. Claro. Un histórico. Histórico, dirigente. Ahí iba Leopoldo Moró, que era un pibe. Yo conocía a Stubrin, que también daban vueltas por ahí. Pero los tipos ni me registraban ahí, porque yo lo único que hacía era fijarme que las fichas estuvieran. Me acuerdo si eran triplicado, cuatruplicado. Triplicado creo que Y era. siempre venía y se quejaban que le faltaban fichas, no, que no puede ser. Bueno, 72, ¿no? Te quiero hacer una pregunta, porque Pero vos... ahí, vos me preguntaste cómo dice peronista. Claro. Y bueno, ahí arranca el peronismo joven, uno con ciertas ideas. Y el radicalismo era un partido de viejos. Y el peronismo era un partido que mostraba otra Vitalidad. lo mismo que el 83. Yo si tuviera 10 años menos, seguramente hubiera sido radical. Porque ese empuje, esa fuerza, esa vitalidad, hubiera sido de la franja morada. Radical no sería el radical hoy, ¿no? Pero seguramente en el 83 tranquilamente podría haber sido radical. La pregunta que tenía que ver con esto, porque yo por qué te invito, ¿no? En épocas de grieta, y somos de una generación muy cercana, siempre fuiste un hombre de la antigrieta, y de la tolerancia, y del respeto, y de la cordialidad, y de la amabilidad. Y si había que laburar, no importaba si eras radical o peronista, había que laburar. Y si había que laburar decentemente, eras el primero en plantear los temas de cómo correctamente uno tiene que gestionar. Siempre me llamó la atención lo que a nadie le debería llamar la atención, que es ser íntegro. Y si yo tengo que pensar en un compañero de trabajo de muchos años que ha sido una persona íntegra, siempre pienso en vos como un ejemplo. Yo sé que no es fácil recibir elogios, pero me parece que la Argentina necesita, y quizás hoy más que nunca, que la tiene muy difícil, esta necesidad de que acompañemos un proceso donde la gente la ha pasado muy mal. Yo no quiero echarle la culpa a nadie, no me interesa, este no es un espacio para criticar, salvo el inspector que critica un poco a la ciudad de Buenos Aires. El resto tenemos una idea más integradora. Y siempre me pareció que encima vos militabas en un lugar muy difícil de la capital federal, en un bastión histórico del radicalismo como era Flores, Caballito y Almagro. La Quinta de Hierro. Exactamente. Y siempre tuviste un guiño, una palabra de aliento, y no importaba si eras socialista, radical, peronista para trabajar. Siempre estaba claro cuál era tu origen, porque nunca lo escondiste, nunca lo ocultaste. Pero era muy fácil trabajar con un amigo que a lo mejor no pensaba exactamente igual, pero que tenía un compromiso con la gestión y con la honradez en el manejo de la gestión extraordinario. Y es una generación también, ¿no? Porque te hiciste peronista, pero recitas poesía. Bueno, porque el peronismo es la suma de todo eso. El peronismo, podemos pensar... A ver, a nosotros nos tildan de brutos, de ignorantes, y la verdad que algo de razón tienen. En nuestras filas también campea el oscurantismo. El problema no está en que nosotros tengamos oscurantistas, el problema es que no reconoce lo que tienen los otros. Porque oscurantistas hay en todos lados, cuadrados hay en todos lados. Para no hablar de algún ministro que cuando le preguntaron cuál era el problema, cómo solucionaban el problema del trabajo en Argentina, dijo, pueden estudiar para manejar drones, para poner, ministro de Educación.
Nosotros lo hemos tenido de eso y peores, ¿eh? Yo me hago cargo porque yo soy peronista sin beneficio de inventario. El problema que yo siento es que muchos no peronistas o antiperonistas no tienen esta misma mirada y no reconocen lo que el peronismo ha dado en términos de reparaciones históricas, para hablar en términos del radicalismo, ¿no? Y no reconocen los daños que nos han hecho, ¿no? Y los daños que nos hemos autoinfligido nosotros, los peronistas. Pero cuando, no sé, da vergüenza que el estadio de tenis de la capital federal se llame Marie-Thérèse de Weims, y que es uno de los símbolos más oprobiosos del antiperonismo, porque Marie-Thérèse de Weims fue Gabriela Sabatini de su época. Era Gabriela Sabatini de su época, pero aparentemente tenía una relación personal amorosa con Perón, y eso bastó para que le impidieran seguir jugando al tenis de modo profesional y le retiraran el carnet de la Asociación Argentina de Tenis. Terminó suicidándose esa mujer. Osvaldo Suárez, maratonista, fue impedido de participar de la maratón y después, cuando le levantaron la purga, ganó 3 veces consecutivas la maratón de San Silvestre, que es la maratón más difícil del mundo porque se corre en las calles de San Pablo. Y se corría en aquella época, se largaba a las 12 de la noche. Y así podríamos contar decenas de miles de cosas, ¿no? Por no hablar de los fusilamientos de José León Suárez, por no hablar de, no sé. Pero lo que digo es, el problema no está en que nosotros... A mí me gustaría que alguna vez algún antiperonista reconozca algo del peronismo. Pero como yo trato de ser sol en la vida, no soy luna que uno la ve porque se ve refleja los rayos del sol, yo sigo adelante con mi forma de ser y con mi pensamiento. Pero quería decir 2 cosas. Yo me hice peronista leyendo al radicalismo. Como era un tipo que tenía muy poca guita, recorría la librería de la calle Corriente, que en aquella época había un montón, leyendo de a pedacitos los libros. Me paraba en una librería, leía 4 o 5 páginas, la librería de al lado seguía las 4, 5, 6 páginas. Y me hice peronista leyendo a Forja, ¿no? Formación de orientación radical de la joven argentina, para aquella vieja frase de don Hipólito: todo mundo que se derrumba parece un taller de forja. Después vos decías el tema de la honestidad. Yo creo firmemente en el Estado, y creo que el Estado puede y debe ser eficiente, y en la medida de lo que yo puedo trato de trabajar y de aportar en esa línea, porque si, como yo creo, en los países como los nuestros el Estado juega o debe jugar un rol trascendente en el desarrollo de nuestra sociedad, lo menos que podemos exigir a los funcionarios es eficiencia. La transparencia va de suyo. Ale te va a hacer una pregunta, vamos al corte, no le contestes ahora, dale nomás. No, lo que te quería decir es que cuando vos estabas haciendo el relato de estos deportistas, la historia argentina está asignada por un montón de este tipo de venganzas, entre comillas, no con los peronistas, sino que mucho antes también pasaban estas cosas, ¿no? Digo, después lo podemos explayar, pero si uno ve donde hoy está la estatua de Lavalle, ¿no? Enfrente del Palacio de Tribunales, es donde fusilaron a Dorrego. Digo, ¿no? Y así un montón de cosas más que, bueno, que podemos charlar con Emilio de eso. Estamos con Emilio Rivera, un amigo. Vamos a seguir un rato más seguramente entrevistándolo. ¿Vos le querías hacer una pregunta, Karina? Perfecto. Y seguimos en esta tarde de sábado haciéndoles compañía acá por la radio de la Universidad de Buenos Aires. Intentamos que este espacio siempre sea plural, sea abierto, y hemos invitado a un amigo de muchos años, Emilio Rivera, ingeniero metalúrgico, ingeniero que tomó una decisión cuando vivía en Paso del Rey, y tomó varias decisiones. Una de ellas lo llevó a trabajar y militar en el peronismo, y siempre nos llamó la atención la cordialidad, la amabilidad para poder trabajar con alguien que tenemos
tareas que desarrollar, y nunca hizo jugar su condición. Estuviera en el punto más alto de su capacidad de incidencia en la política o en el más bajo, nunca jugó ninguna ficha de esas. Y yo lo invité deliberadamente, llegando a fin de año, pensando que es un buen ejemplo para la Argentina, donde podemos construir políticas que, que no importa quién sea el que gane la elección, pero que el pasto en un barrio esté cortado, no es de izquierda ni de derecha, no es peronista ni radical, que los materiales que se utilizan para construir una escuela sean de calidad, etcétera. Eso tiene que ver con dejar una idea, un proyecto, un programa para la Argentina. Y yo creo que lo que le está faltando a la Argentina es un programa común de cosas básicas. Está muy claro que hay miradas distintas de cómo debe desarrollarse esa Argentina. Ahora, que los chicos tienen que ir al colegio, que la salud tiene que funcionar, que las relaciones con los países vecinos tienen que ser cordiales. Son cosas que a veces parece que no estuvieran en la agenda, Emilio. Lo primero, me parece inmerecido ese relato que haces de mi persona. Yo soy un tipo que me gusta hacer las cosas bien y punto. Después, no es lo más común en la Argentina. Puede ser, pero digo, con respecto a lo otro, sí, yo creo que hoy la situación argentina tiene algo urgente a resolver, que es que la gente se alimente bien. Porque está muy claro, pues yo no quiero entrar en polémica con nadie, que no sé si hay hambre, yo creo que sí, pero algunos dicen que es un invento del peronismo y del Papa. Pero lo digo, para no entrar en ninguna polémica, podemos mínimamente coincidir en que la gente está mal alimentada, no come los nutrientes, no come las proteínas necesarias. Los niñitos en sus primeros 1000 días de vida reciben la alimentación adecuada. Claramente no. Entonces esto es lo primero que hay que resolver. Es decir, acá tenemos que trabajar de un modo enérgico, audaz, innovador, eficaz, eficiente, para atacar el problema de la alimentación de nuestra población, en particular de los sectores más humildes, que son los que claramente sufren la crisis. Y después hay un tema estratégico a resolver, que es lo que vos planteás. Es decir, cuando Perón vino a la Argentina, yo entendí que se había terminado una etapa, que se había terminado la etapa del peronismo y del antiperonismo. Y lo decía el general, dice, porque acá el 80% de los argentinos votó un modelo de liberación. Con lo cual yo creo que esa matriz sigue siendo verdadera hoy. Es decir, yo creo que la sinuosa división entre peronistas y antiperonistas es una división al mero efecto de facilitar el comercio, el negocio de la política de los sectores minoritarios, porque son incapaces de tener un proyecto productivo, social, económico, cultural, que nos contenga a todos. Entonces necesitan establecer esa falaz grieta para mantenernos divididos y para discutir cosas estúpidas. Porque ¿qué es lo que terminamos discutiendo? Se lo robaron todo, 3 PBI, 2 PBI. Digo, si el problema de Argentina fuera solamente el de la corrupción, bueno, si este gobierno, que fue tan claro y cristalino, no robó nada, ¿por qué estamos peor? O sea que entonces el problema no es la corrupción, a la cual hay que combatir, a la cual hay que meter presos a todos. Y cuando hablamos de la corrupción, yo lo que veo es que no se mira la corrupción en su faceta integral. Si hubo algún compañero nuestro que delinquió, que vaya preso. Pero, ustedes que son abogados me podrán corregir, el delito es cohecho. Y si hay un corrupto, hay un corruptor. ¿Por qué no se habla de los corruptores? Pues eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué los bolsos de López que aparecen la plata, la única que apareció la plata, con los dólares en un envase termosellado, se hizo el rastreo de qué banco provenía y nunca más se volvió a hablar de eso? Porque se hablaba, lo vinculaba directamente a altas personalidades de este gobierno. El dueño de ese banco era gerente de Boca. Y entonces nunca más se hablaron de la plata de López. Qué raro, ¿no? Yo quiero que se hable de la plata de López,
Vamos a buscar, sigamos la huella de los dólares, ¿de dónde vienen? Y buscamos quién lo pagó. Porque este problema de la corrupción, se lo robaron todo, lo único que sirve es para que yo no pueda dialogar con el otro y el otro no pueda dialogar conmigo, porque eso nos pone una barrera infranqueable. Y este tema de la corrupción ya se lo planteaba Sor Juan Inés de la Cruz hace 500 años atrás, cuando se decía quién es más culpable, si el que paga para pecar o el que peca por la paga. Entonces, los argentinos debemos, creo yo, elevar nuestro nivel de discusión. Y corruptos hay en todos lados. Yo recuerdo hace años atrás, cuando discutía con mis hijos, que empezaban a pespuntear el tema de la política, empezaban a orejear el tema de la política como nosotros orejeamos las cartas en el truco. Y entonces hablábamos de la corrupción, porque era el tema como central, final del menemismo. Y yo les decía que desgraciadamente la corrupción o la ambición por el dinero está en la naturaleza humana, que no es un déficit del capitalismo como ellos me decían, porque decía, si no, miremos grandes gobernantes de grandes países del mundo que se educaron, se educaron bajo la ideología marxista, el sistema comunista, y cuando tuvieron la oportunidad se robaron todo lo de Rusia. Cuando se desmembró la Unión Soviética, se quedaron con toda la guita de la Unión Soviética, hoy son grandes capitostes, y eso no tenía una formación capitalista, ¿no? O sea que quiere decir que apareciera ser intrínsecamente ligada a la condición humana, y esa condición humana tiene que ser combatida, tiene que ser acotada, y es el Estado el que lo tiene que realizar. Y yo creo que este tema, lamentablemente, porque aparte, a mí claro, yo soy un tipo de los números, ¿no? Pero lo que me aterra es cuando dice, no, se robaron 3 productos brutos, 2 productos brutos, 1 producto bruto. Digo, ¿alguien hizo alguna vez la cuenta? Lo que significaría, por ejemplo, los cientos de miles de autos, que significarían la cantidad de dólares que había que tener guardada para haberse robado un PBI. Entonces deberíamos tener 50 canchas de River llenas de dólares. ¿Dónde está esa plata? Porque uno podrá decir muchas cosas del peronismo y del kirchnerismo, pero la pelea con los fondos buitres significó que los fondos buitres rastrillaran cada uno de los bancos hasta el más mínimo de los detalles. Sin embargo, no encontraron una cuenta vinculada a la corrupción del peronismo. Quiero decir que no hubo corrupción de ninguna manera. Quiero decir, si queremos discutir, discutamos con seriedad. Si tenemos los mismos objetivos, pues yo puedo entender que alguien venga y me diga, mira, yo no creo en la igualdad. Bueno, entonces tenemos 2 ideas distintas de cómo construir un país. Ahora, si vos venís a mí y me decís, no, yo creo en que podemos ser iguales, que es necesaria una sociedad igualitaria, discutamos hacia dónde vamos y cómo la llevamos adelante. Y eso es el grueso de la población. Yo estoy convencido que es así. El día que se caiga la máscara de que la corrupción es lo único que hizo el kirchnerismo, creo que vamos a poder discutir todo. Y nosotros ya hemos aprendido lo que significa ser perseguidos, ¿no? Karina. Digo, la pregunta tiene que ver con esto de la igualdad. ¿No es mejor tener una sociedad equitativa y no igualitaria? Yo no soy igual a otros. Bueno, es lo mismo, no es una discusión digo esto para mí. porque sale ahora la idea del Ministerio de la Igualdad y ya los nombres también nos hacen. Sí. Digo, el nombre también te hace a la cuestión. Bueno, un país más justo. Más justo, más equitativo, con la misma. Yo siempre digo que hay que tenemos que salir todos desde el mismo lugar y después cada uno irá pero eso no pasa ya, ¿no? Pero el Ministerio de Igualdad. Ya no pasa, digo, porque el pibito que nació. No, nada que decir en eso. Mi nieto que tiene 6 años tiene muchas más probabilidades de tener una vida exitosa y feliz que la de un pibito de 6 años que nació en un hogar mucho más humilde que el de mis hijos. También es cierto que usted y yo hemos recibido mucha mejor educación que la que recibieron mis hijos durante algunos años pasados. Porque la educación se fue para abajo y eso es muy claro. Digo, la idea es esto, ¿no? De que tratemos de ir hacia una sociedad un poco más equitativa y un poco más solidaria también, a pesar de que el argentino, como dice la frase, somos solidarios. Más o menos. Me parece que le falta un poquitito más de tuerca ahí. Mire, yo para salir de lo argentino que nos divide, entonces digo, tomemos ejemplos internacionales que nos permitan extraer algunas conclusiones. Hace 40 años que nosotros venimos escuchando hablar del modelo chileno. Entonces, primero era
lo maravilloso de la educación chilena. Había hasta candidatos a presidente de mi partido, el doctor Eduardo Duhalde, que hablaba de la maravilla de la educación chilena. El modelo chileno exitoso, ya vimos cómo terminó el modelo chileno. Ahora, lo único que hacía falta era tomarse el trabajo de leer un poco sobre Chile, para darse cuenta que todo lo que se decía en Argentina de Chile era mentira. Chile es el país más desigual, en la región más desigual. El 1% de la población chilena se lleva el 32% del ingreso, lo cual es gravísimo, pero eso no es lo peor. El 0,1 se lleva el 20%, pero eso no es lo peor, el 0,01. 400 familias se quedan con el 13% del ingreso de Chile. Ese es el modelo contra el cual nosotros tenemos que pelear, que era el modelo que se quiso implantar con este gobierno. Porque yo recuerdo la charla del presidente Macri con el presidente Piñera autoelogiándose. Y Piñera hasta hace 60 días atrás hablando del oasis chileno. Bueno, los argentinos que repetían, sin repetir y sin soplar, como decía Soldán, lo que se les dice por la televisión, estaban evidentemente equivocados. Entonces yo lo que le pido a mis compañeros, a mis compatriotas, es que desconfiemos de todo, que no crean lo que yo les digo, pero que tampoco crean lo que le dicen los demás, que vayan y estudien, se capaciten, porque lo más dramático es que estas discusiones, yo no las tengo con un compañero de la villa, las tengo con tipos que se creen que saben, que creen que tienen información, y yo creo que lo que tienen es un montón de datos, porque uno pasa de los datos a la información cuando es capaz de sistematizarlo y se apropia de ellos. Ahora nosotros tenemos decenas de títulos, un bombardeo, pero no se sistematiza. Sí. Bueno, yo lo que invito desde mi humilde lugar de un simple militante es a que nos repensemos todos y que nos miremos qué país queremos. Entonces yo decía, tenemos algo urgente, el hambre, la alimentación de los argentinos, algo estratégico, superar esta grieta y ponernos a discutir de política, no de problemas partidarios, de política. ¿Qué objetivos queremos? ¿Qué país soñamos? ¿En qué continente? Yo soy un latinoamericano, creo en la unidad latinoamericana. ¿Pero por qué la creo? Desde lo ideológico, también. Pero esencialmente, cuando uno ve la transformación del mundo, de lo que Perón llamaba el continentalismo y ahora le llama la globalización, quiere decir que si nosotros como continente no somos capaces de tener una política común, más allá de los partidos políticos que nos conduzcan, vamos a llegar a la discusión con el resto del mundo desde una posición desmembrada y una posición de enorme flaqueza. Bueno, y después cuando Perón hablaba Perón decía la continentalización y la universalización. ¿Y cuál es la diferencia con la globalización? Que la globalización impone estándar de cultura que no nos son propios. Entonces, uno entra a un shopping en Buenos Aires, en Hamburgo o en Brasil y son lo mismo. Y va a un lugar y toma el café Starbucks, que es el mismo. Digo, eso es imparable. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es afianzar lo propio, ¿no? Nuestra propia identidad, nuestra propia cultura, y ser capaces de compartirla con el otro. Pero, digo, si nosotros como continente, y lo mismo, no somos capaces de unificarnos para dar nuestro combate al resto del mundo, nuestro aporte al resto del mundo, lo mismo pasa con los argentinos. Es decir, si no, creo que lo dice el Martín Fierro, ¿no? Los hermanos sean unidos en cualquier tiempo que fuera, porque si no se los devoran los de afuera. Bueno, acá es lo mismo. Si no somos los argentinos capaces de entender qué es lo urgente, qué es lo trascendente y qué es lo importante, vamos a seguir discutiendo porque se la robaron todo. Y la verdad que no nos aporta a nadie, porque me parece que a la otra persona que dice eso está mostrando su falta de capacidad de discutir. Porque cuando uno aborda una discusión y todo termina, bueno, sí, pero se lo robaron todo, la verdad que es una barrera infranqueable, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista lógico, y que hace que uno diga, bueno, sigamos así, ¿qué va a hacer? Emilio, recién nombraste al peronismo y al kirchnerismo. ¿Cuál es la diferencia? No, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Nosotros somos peronistas. Hay una... Pero los chicos no son peronistas, son kirchneristas. A ver. Digo, es como yo era alfonsinista, no era radical, no me hice radical, me hice alfonsinista. En la Catedral de Toledo
que fue construida unos 300 años antes de que aparezca del concilio de Letrán, donde aparece el culto mariano, ¿no? El culto a María. Y hay un agujero, que no me acuerdo ahora cómo le dicen, que enfoca la imagen de la Virgen y la hace como que si estuviera flotando, como si bajara flotando. Si el culto mariano es posterior a la construcción de la iglesia, quiere decir que eso lo hizo alguien a posteriori de la construcción de la iglesia. Y un obispo escribió, y es maravilloso esto, ¿no? Dice: si esta es la casa de Dios, se supone que cada generación ha de hacer su aporte a la construcción. Y si esta es la casa de Dios, se supone que cada generación ha de hacer su aporte a la construcción de la casa de Dios con su propio lenguaje. Eso es el kirchnerismo. O sea, esa frase escrita hace 500 años atrás es lo que a mí me hace pensar y me revela el peronismo. Es decir, tenemos una idea y esa idea se va escribiendo, aportada por cada generación con el lenguaje de cada generación. El kirchnerismo, ¿qué le aporta al peronismo histórico tradicional? Bueno, por ejemplo, el tema de los derechos humanos. La matanza que hubo en este país, los 30.000 desaparecidos fueron en los 70. Imposible que pudieran ser incorporadas con antelación. El tema de los derechos de las minorías, el rol de la mujer, el cuestionamiento al rol tradicional de la mujer. Bueno, esos son los aportes que esta generación de jóvenes le hizo al peronismo y por ende a la Argentina, ¿no? Entonces, por eso digo, hay un tronco común. Sería un error gravísimo que nosotros pensáramos en el mundo como pensaba Perón en el 45 o en el 55. Ya el Perón del 73 es otra cosa. A mí hay algo que me irrita profundamente, que es cuando vienen algunos amigos a los cuales quiero de Europa, muchos de ellos de España, italianos, vienen, se sientan y con cara sesuda me dicen: yo lo que vos me tenés que explicar qué es el peronismo. Bueno. Entonces eso es una cosa que a mí yo los quiero, son amigos míos, son cuadros políticos de otras fuerzas políticas de una agenda del progreso, pero que esos tipos me vengan a preguntar a mí, que yo les explique algo que es evidente, que es una fuerza nacional. Y ahora con la independencia de Cataluña es todo mucho más sencillo, y con los movimientos nacionalistas que aparecen en lugares de Italia, es mucho, y que tienen antecedentes, ¿no? Entonces, esa cosa de hacerse el misterioso y venir y preguntarte: explícame qué es el peronismo, como diciendo ustedes viven en el siglo XVI. A mí lo digo ¿por qué? Porque en mi formación a lo largo de la vida, el peronismo es un agente de cambio. Algunas cosas, como todos los movimientos políticos de esta parte del continente, han sido más o menos, han tenido incoherencias, han tenido laxitudes, pero tengo un pensamiento que si no hubiera existido el irigoyenismo, si no hubiera existido el peronismo, grandes sectores no hubieran accedido nunca a la cultura, no hubieran accedido nunca a la educación, a la salud. Son las formas que, de alguna manera, estos países, con todas las dificultades que tenemos, son las oportunidades que estos movimientos políticos, estas fuerzas políticas, le dieron a los sectores más humildes, más desgraciados, y que menos posibilidades tenían. Y para mí es muy sencillo, porque ¿cuánto tardo en sentarme con un amigo honestamente a discutir la política argentina de Dorrego para acá, que fue la primera gran tragedia política de la Argentina? Quizá primero la de Moreno y después la de Dorrego, ¿no? Un general valiente como Lavalle, bruto, muy, muy bruto. Una espada sin cabezas, al decir de San Martín. Exactamente, fue a fusilar al jefe político del partido más moderno, que venía de ver el desarrollo democrático en Estados Unidos, venía con esa cabeza, el jefe del Partido Federal. Él va y lo fusila, ¿no? En un acto de brutalidad, de no comprensión del momento histórico. Entonces, ¿cuánto tardas en ponerte de acuerdo con un dirigente político, sea socialista, radical, peronista, que honestamente quieren que la gente esté mejor? Muy poco. Nada.
Muy poco. Rápidamente. Sí. Entonces después las discusiones es la historia, la liturgia, el guiño, y eso ocurre, ¿sí? ¿Cuántos peronismos hay? Y no, hay un solo peronismo que tiene una continuidad histórica y que ha tenido defecciones como todos los movimientos. Yo, la verdad que lamento que el radicalismo se haya transformado en un partido que acompañe un proyecto conservador. Yo nunca fui conservador en mi vida. Está muy bien que haya conservadores, y está muy bien que los conservadores tengan partido y puedan. Ahora, ¿qué tiene que ver el peronismo o el radicalismo con eso? Y hay sectores también del peronismo que han acompañado el proyecto de Macri. Obvio. Entonces, está todo bien. Y es muy importante que haya un partido conservador potente en un país porque expresa una manera de entender la vida. Ahora, yo no tengo nada que ver con eso, ni tengo por qué sumarme a un proceso político que lo único que me puede hacer es ganar una elección, pero que después no le va a dar coherencia al proceso político después de la gestión de lo que tengo que llevar. Entonces, la verdad que es cuando vos contabas la historia del peronismo, yo creo que una de las cosas que en la Argentina tenemos que desmitificar es esa cosa discriminatoria, porque cuando vos caminás el país y vas a las provincias muchas veces, no hay mucha diferencia entre un radical, un peronista, un socialista que camina por la calle, ¿sí? Tiene que ver con el viejo, con los amigos, donde se crió, en el club del barrio donde anduvo, ¿sí? No tanto con lo que piensa. Cuando a mí me preguntan qué es el peronismo, yo suelo responder parcialmente en broma y parcialmente en serio. Hay dos cosas en la vida que son muy difíciles de responder. Una es qué es la muerte y la otra qué es el peronismo. Son las dos cosas que es muy difícil de explicar en general. Ahora, yo esto lo charlo muchas veces con Alejandro, ¿no? Nosotros como peronistas nos sentimos parte de una corriente con una profunda raigambre histórica. Entonces la Argentina de hoy no se puede explicar, por ejemplo, sin la ley 1420, de una persona que nosotros los peronistas mucho no queremos, como es don Domingo Faustino. Ahora, la 1420 impone un ideal en la sociedad argentina que se ha transmitido de generación en generación. La reforma universitaria del año 18, la gratuidad económica del año 49, que recién, yo diría, el 80% de los argentinos se anotició, y digo el 80% para no quedarme, y creo que me quedo corto, de que la educación universitaria era gratuita por un decreto de Perón. Nadie lo sabía eso, porque nadie lo dice. Entonces, nosotros nos sentimos también herederos de ese radicalismo, que a su vez es heredero de sectores del rosismo. Entonces digo, hay una corriente, una opinión sobre qué país queremos. Nosotros, ¿cómo no vamos a reivindicar a los socialistas? A Moró de Justo, ¿cómo no vamos a reivindicar a Juan B. Justo? ¿Que tuvimos nuestras diferencias históricas? Sí, claro. Pero nosotros entendemos que la principal diferencia histórica que hemos tenido con muchos partidos es nuestra mirada, la mirada de Perón desde lo nacional e interpretar los fenómenos mundiales a partir de las necesidades argentinas. ¿Ustedes saben, por ejemplo, por qué el peronismo le gana el sindicato de la carne al Partido Comunista? Porque hay una demanda salarial contra la SWIFT y el Partido Comunista se opone a la demanda salarial contra la SWIFT. ¿Por qué? Porque eran las raciones de carnes que alimentaban al ejército inglés en contra de los alemanes. Entonces, para el comunista argentino era más importante el soldado ruso que estaba defendiendo la frontera allá que el hermano que se moría de hambre al lado. Y así los comunistas perdieron muchos gremios. Y el gremio más importante en los 40 era el gremio de la carne. Fíjense, entonces digo, esta mirada de lo nacional y anteponer nuestros intereses a otras miradas es la que nos lleva a ser confundido con los nacionalismos extremos de la época. Entonces, por ejemplo, a veces yo me siento con algunos amigos a charlar y me dicen, no, porque Brasil tiene un lugar preponderante en la historia de Latinoamérica porque mandó soldados a la Segunda Guerra Mundial. Digo, hay dos cosas. Primero, el grueso de los brasileños viven mucho peor, pero mucho peor que los argentinos. Y la otra, vuelvo a decir, porque no te mandaron a tu hijo. Pero yo quisiera saber qué opinás vos si uno de los 600 tipos que mandan es tu hijo o vos. Porque es fácil cuando va el otro, ¿no? Porque animémonos y vayan, ¿no? Entonces digo, nosotros tenemos esta impronta, esta mirada,
que somos coincidentes con él. Yo entiendo, ¿no? Con la enorme mayoría de los argentinos. Yo creo que haya un partido de derecha. Lo que le pido es que usemos armas nobles para discutir la política. Digo, no. Ellos quieren una distribución del ingreso distinta a la que tengo yo. Ok, debatámosla. Veamos cómo nos complementamos. No nos ponemos de acuerdo, discutamos sobre los modelos de país. Pero es muy gracioso si dice, no, hay que respetar los derechos de la minoría. Claro, pero vos nunca respetaste los derechos de la mayoría. Entonces, digo, ahí la democracia es, gana uno, pierde otro, con los contrapesos que establece el sistema democrático en general. Pero el que gana tiene derecho a gobernar. Ahora, los invito a que vayan a las redes y vean un grupo que se dice Campo y Ciudad, Guardianes de la República, incitando a cortar las rutas porque le van a poner retenciones. Y están programadas para este sábado, para el domingo a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde, cortes en 10, 12 puntos del país. A pesar que las redes sociales también hoy son un lugar donde cualquiera tira. No es cualquiera, se llama Luis cosa. Echeverri, que está actual secretario de Agricultura de este gobierno. Digo, y es la Carvap la que llama. No digo que sea mentira, digo No. lo que digo es que la red social da un espacio para que todas estas cosas puedan tener su lugar. Pero nosotros, que yo sepa, todavía no asumimos. Entonces dice, estamos a la vera de los caminos. Dice, y el video es muy, muy aleccionador, ¿eh? Hicimos, o caminamos o concurrimos, fuimos a 200 pueblos, banderas de Macri, tatuajes amarillos. No pudimos, ganaron los Fernández. Pero, señores, digo, me parece tremendo, digo, y después los antidemocráticos somos nosotros, ¿no? Bueno, es un debate que va a seguir. Es un conflicto de baja intensidad que Por ha tenido muchos años. Esperemos que se siga manteniendo en el nivel de conflicto de baja intensidad. Te agradecemos enormemente que hayas venido este sábado a la tarde a acompañar a los oyentes de la radio de la universidad, y siempre es un gusto charlar un rato con vos. No, el agradecido soy yo, perdón si a veces me apasiona un poco. Y bueno, te agradezco la invitación y me parece que tus comentarios fueron demasiado elogiosos. Ese sí, porque vos siempre sos un exceso de humildad en muchos aspectos, ¿sí? Pero nos queda el tema de la poesía, Emilio, todavía. Fue Emilio Rivera, un amigo... un poeta. Sí, un amigo del peronismo, que yo respeto y que me parece que los que estamos en la mesa nos llevamos una idea bastante interesante de una generación que peleó por causas nobles en la Argentina. Vamos